Comenzamos un nuevo lunes y arrancamos con un nuevo video. La empatía en las entrevistas de trabajo. ¿Por qué es importante generar empatía por parte de las empresas y por parte de los candidatos en cualquier proceso de selección? Primero vamos a definir qué es la empatía. La empatía es el sentimiento de identificarte con la otra persona, de poder entender la situación de la otra persona y también, como se dice, ponerte en los zapatos de los demás. Pero también hay que comentar que la empatía no viene sola. La empatía también viene acompañada de dos factores importantes. Viene acompañada de una comunicación abierta, de una comunicación clara y una comunicación asertiva. Y también viene acompañada de una escucha activa, es decir, la capacidad de poder entender más allá de lo que las personas nos comunican. A lo largo de mi carrera profesional he visto cómo algunos reclutadores no generan una adecuada empatía hacia los candidatos. Es por eso que hoy les voy a comentar cómo se puede generar y desarrollar una mejor empatía por parte de la empresa, por parte del área de recursos humanos hacia los candidatos. Y por eso hay que entender bien cuál es el proceso de selección que usualmente utilizan las organizaciones. Primero está el pre-screening, que vendría a ser la evaluación y el análisis del CV. Es el momento cuando los reclutadores reciben el resumen de los candidatos. La segunda etapa es el filtro telefónico. La tercera son las entrevistas, que pueden ser entrevistas virtuales, personales. Y por último, las evaluaciones psicológicas. Es muy importante que al momento de que los reclutadores o recursos humanos realicen el filtro telefónico, puedan generar una buena empatía. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, hay que entender que al momento en que los reclutadores generan una llamada telefónica a los candidatos, pues los candidatos de repente no están en sus domicilios, los candidatos se encuentran fuera de sus casas, están en el autobús, en la calle y de repente tienen mucho ruido a su alrededor. Aquí los reclutadores juegan un rol muy importante porque ellos tienen que entender que finalmente si es que les pasa una situación así, no se pueden incomodar ni se pueden molestar, sino que por el contrario tienen que ser bastante empáticos y comprensivos con el candidato, siempre dándole opciones como por ejemplo, está bien si no estás en las mejores condiciones, no te puedo escuchar bien, ¿crees que es posible que te pueda reprogramar esta entrevista telefónica cuando estés en un espacio más silencioso, en un espacio donde te pueda entender mejor? Es decir, tener una comunicación abierta y una comunicación amigable hacia los candidatos. Ahora pasamos a las entrevistas personales. Aquí hay que entender bien que tanto los candidatos como reclutadores pues pueden estar nerviosos porque finalmente en una entrevista laboral es un espacio, es una situación donde se genera mucho estrés, donde se genera muchos nervios. Así que aquí los reclutadores también deben de entender que los candidatos suelen estar muy nerviosos en estas situaciones. ¿Cómo los reclutadores pueden desarrollar su empatía en esta situación? Primero, el reclutador que de por sí ya sabe que el candidato puede estar un poco nervioso, si es que el reclutador no se siente contento o satisfecho con las respuestas que el candidato le da en la entrevista de trabajo, los reclutadores deben de estar abiertos a poder darle posibilidades para que el candidato se pueda expresar mejor y pueda reestructurar de mejor manera sus ideas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues realizándole preguntas adicionales, preguntas extras y también indagando más. De esa manera los reclutadores le dan la oportunidad al candidato para que se pueda ordenar mejor y para que finalmente se pueda entender mejor, se pueda hacer entender de mejor manera. Y por último, en la etapa final del proceso de selección, los reclutadores cómo pueden generar mayor empatía hacia los candidatos. Pues primero deben darle mucho seguimiento y no solamente al final de la etapa del proceso de selección. El área de recursos humanos debe de comunicarse siempre en cada etapa del proceso. Y también, por supuesto, al finalizar, deben de comunicar la decisión final tanto a la persona que quedó seleccionada como a las que no. ¿Por qué?
Porque los candidatos muchas veces rechazan ofertas laborales, rechazan nuevas oportunidades de trabajo por esperar una respuesta positiva de una empresa determinada. Y si los reclutadores y el área de recursos humanos no saben empatizar bien con los candidatos, esto puede ser muy perjudicial para los aplicantes. Por otro lado, el área de recursos humanos no solamente debe darle seguimiento y comunicación a los candidatos, sino también debe de comunicarse de manera clara con el área o departamento que finalmente solicitó esa vacante y quiénes son los responsables de decidir qué persona queda seleccionada y quién no. ¿Por qué? Porque de esa manera el área de recursos humanos puede darle un mayor sentido de urgencia a este departamento, indicándoles que el candidato está a la espera de una respuesta final. De esa manera, también la gerencia de estos departamentos o áreas pueden ser más empáticos con ellos y también eso se va a traducir en que finalmente, si se comunica de manera clara e inmediata los resultados finales del proceso de selección a los candidatos, ellos van a poder entender y van a poder saber de primera mano cuál ha sido esa decisión, van a poder evaluar su situación y también va a disminuir la probabilidad de que los candidatos pues rechacen otras ofertas u otras oportunidades de trabajo. Ahora, ¿cómo se es empático pero por parte de los candidatos hacia la organización? Desde el filtro telefónico, los candidatos de por sí deben de también tener una comunicación abierta con los reclutadores si es que el candidato no se encuentra en las mejores condiciones para contestar una llamada telefónica porque hay ruido o bulla a su alrededor. Tener siempre el espacio de poder indicarle al reclutador que si es posible que se pueda reprogramar esa entrevista telefónica. De esa manera también el candidato va a tener mejores posibilidades de poder hacer una entrevista más eficiente. Luego, en las entrevistas presenciales, ¿cómo el candidato puede ser empático con la empresa? Primero, debe de prepararse para esa entrevista. Es decir, el candidato ya debe de ir con un conocimiento acerca de la organización. ¿Cuál es su misión, su visión, sus valores? ¿Cuáles son los productos que esta empresa ofrece, sus servicios? Y también debe de saber cuáles son las principales funciones de esa posición a la cual está aplicando. Así, el candidato, cuando ya viene con un conocimiento previo acerca de la empresa y de las funciones, le va a hacer ahorrar muchísimo tiempo al reclutador. El candidato también va a ser más empático con el reclutador o con el área de recursos humanos porque va a entender que él no es la única persona que va a ser entrevistada, sino que también el área de recursos humanos tiene una lista grande de aplicantes y así pues de ambas partes salen favorecidos de esta entrevista. Uno, porque el candidato ya viene mucho más preparado a esta entrevista laboral y dos, porque el reclutador va a poder ahorrarse más tiempo y también va a poder tener una mejor conexión con el candidato. Y por último, en la etapa final del proceso, el candidato también debe de entender que los procesos toman tiempo y tener un poco más de paciencia con eso. Porque como ya dije anteriormente, no siempre el área de recursos humanos es el responsable de elegir el candidato ideal para esa posición, sino que muchas veces tiene que esperar la respuesta final del área o el departamento, el cual fue quien solicitó esa vacante y finalmente va a ser el lugar donde el candidato, si es que queda seleccionado, va a trabajar. Pueden entender que también el área de recursos humanos no es la única función que tiene, que es reclutar, sino también tiene otras funciones, así que el candidato debe demostrar su paciencia y siempre debe de demostrarse dispuesto a esperar una respuesta, pero siempre en un tiempo lógico para que finalmente no salga perjudicado. Siendo una organización o siendo un candidato, es importante que puedas tomar en cuenta las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones en donde puedes generar una mayor empatía hacia la otra persona. Escuchando activamente, entendiendo mejor a los demás y comunicándote de manera abierta y asertiva, vas a poder ser capaz de ser un profesional mucho más empático. Espero que este video te guste y nos vemos en otro próximo.